Vayan conmigo a Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Este es el final de la parte teológica. No es que las otras no son teológicas. Lo que pasa es que ese es el perno, la bisagra, donde de ahí para allá comienza con aplicaciones prácticas, porque el apóstol Pablo quería primero plantar las ideas espirituales de los indicativos, lo que nosotros somos en el Señor, y de ahí entonces volver para los otros. Erison, su novia, David, qué bueno verles. Digan. Tenemos el tema, una doxología oportuna. Una doxología oportuna. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Permítanme ilustrar, ayudar a entender el tema para la aplicación en la Santa Cena. El tema es una doxología oportuna. Y cuando estamos hablando de una doxología oportuna, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es una doxología? Pues lo que hicimos hoy aquí en muchas de las partes fue una doxología. Una doxología en el Nuevo Diccionario de la Biblia, de lo cual lo define como una especie de fórmula mediante la cual se invita a las personas a la alabanza de la gloria de Dios. Casi siempre es una exhortación al ser humano en la cual se bendice al Señor. Bendiga mi ser todo su santo nombre. La expresión doxología es muy característica en los salmos, por eso lo vimos. Además de eso, en el Nuevo Testamento aparece también la fórmula con la bendición a Dios. Bendito sea el Dios y Padre. Eso fue lo que ustedes leímos con el pastor Misael en el principio, en Efesios 1 del 13 en adelante. Eso es una doxología también. Aparece en muchas partes del Nuevo Testamento y el apóstol Pablo hizo 5 en todo el Nuevo Testamento. Pedro tiene una. Así que en este pasaje, esa doxología casi siempre al final de la fórmula se termina con la palabra por los siglos y amén. Y esta es una de esas, el capítulo 3, versículos 20 y 21, que lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a aquel que es poderoso, en pantalla por favor, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Padre eterno Dios, te adoramos, te exaltamos, tú que eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A ti, oh Señor, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por tu Espíritu, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y nosotros nos gozamos en ello y te decimos amén, Padre. Queremos que tú bendigas tu palabra, queremos que tú seas propicio, que envíes tu Espíritu y hables a nuestros corazones. Nos lleves a una adoración adecuada y nos lleves a venir a la cena del Señor con un corazón preparado para recibirlo para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, aquel que vivió y murió por nosotros y resucitó y está sentado a tu diestra, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pablo le escribe desde la prisión de Cesarea, o posiblemente ya ha llegado a Roma, a la iglesia de Éfeso, compuesta de judíos y de gentiles. Y él escribe esta doxología, esta invitación a alabar a Dios, este himno de alabanza a Dios, y que pone fin a la primera parte del libro de Efesios. En la primera sección que vimos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, con esto finalizamos, Pablo describe el papel eterno de la iglesia, las bendiciones que tenemos de nuestra elección y salvación, para luego invitar y alabar a Dios por tan gran sabiduría y su glorioso plan de reunirnos en Jesucristo.
como en la mayoría de las cartas, Pablo primero establece el fundamento doctrinal, lo que nosotros somos, lo que tú y yo somos en el Señor, y luego presenta aplicaciones prácticas de las verdades que ha detallado en el pasaje. Así que nosotros, Dios siempre quiere, a través de Jesucristo y a través de las cartas de la Biblia, recordarnos quiénes somos, porque se nos olvida. El freezer que sale allá, los que han viajado en invierno saben que hay un tipo de temperatura que cuando usted sale, hasta el agua casi se frisa en el momento. Eso es el mundo. Eso es de que usted sale ahí, esa puerta, ¡pac! Y a veces dentro de aquí mismo, porque todo es con la mente que nosotros hacemos. Se produce un freezer donde nosotros a veces cambiamos con los sombreros. ¿Se acuerdan la historia de los sombreros? Que nosotros, la mayoría de la gente antes iban con una serie de sombreros a la iglesia. Tenían un sombrero para la iglesia y un sombrero para la vida diaria. Y a veces nosotros tenemos una manera de ser. Inmediatamente salimos por esa puerta, nos ponemos el cuchillo de Rambo, nos ponemos el aspecto mundano e inmediatamente comenzamos. Cualquiera se asombraría de pensar, y esa fue la persona que estaba cantando en la iglesia este domingo en la mañana. Pero eso es casi automáticamente. Nos quitamos unos sombreros y nos ponemos otros. Pero Pablo quiere recordarnos a través de la palabra de Cristo que todo lo que nosotros somos y lo que recibimos a través de Dios, para que se nos quite la amnesia, se nos quite ese olvido, y podamos, por la gracia y la misericordia de Dios, recordar quiénes somos y recordar cómo debemos vivir en base a la obra de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Y aquí yo pregunto, ¿tienes motivos para alabar a Dios? ¿Tienes motivos para, como dice aquella canción, recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús? Heridas que por mí sufrió crucificado Salvador. Ha salido de ti, desde el fondo del corazón, ese coro: alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Es triste. Yo quiero comenzar por mí mismo, que muchas veces nos hemos encontrado en la iglesia en el momento, y el alma es tan mezquina que no quiere reconocer, no quiere agradecer lo suficiente. Tenemos que pedirle a Dios, como se habló en la reunión de ayer, a que enternezca nuestro corazón, que nos ponga un corazón dispuesto para adorarle, y nosotros, con la ayuda de su Espíritu, porque haciéndola a través del Espíritu, lograr hacer que nuestra alma prorrumpe en alabanzas hacia nuestro Dios. Si los inconversos dicen, ¿qué tanto es Dios, Dios, Cristo, Cristo? Nosotros deberíamos decir con mucho más razón, te alabaré, Señor, te daré gracias, te exaltaré, reconoceré quién tú eres. Y para estimular nuestras alabanzas, veamos en primer lugar en el pasaje una recomendación. Primer punto, una recomendación en la doxología oportuna. El versículo 20 dice, y a aquel, fíjese que no dice aquel, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese mismo, esa es una recomendación. Pablo está encomendándonos y a la vez invitándonos para que nosotros exaltemos al Señor. En primer lugar, dentro de ese primer punto, vamos a ver el sujeto, la persona central de esta recomendación. Y dice él que es aquel que es poderoso. Eso es lo que estamos cantando, Dios poderoso. Ahora, esa palabra en el original, dinamai, de donde viene nuestra palabra dínamo, es para aquellas personas que se recuerdan o han visto un motor que produce energía eléctrica. Nosotros sabemos que es un motor que funciona y que da la energía que se necesita y se le llama dínamo. La idea es de ser capaz, una persona poderoso, capaz, con plenitud, por ejemplo,
para encender todos los efectos electrodomésticos en nuestra casa. Así que es como una especie de planta eléctrica que tiene la fuerza necesaria para dar la energía a cualquier lugar. Y Dios es una mega planta eléctrica capaz con vida de dar vida y de ayudarnos. Por eso, como dice Matthew Henry, esta oración paulina está a la par de la doxología hallada en Efesios 1, 3 al 14, y es para la iglesia lo que la oración de Cristo fue para sus discípulos. Pablo encomienda a los hermanos a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pablo ora al Dios poderoso que todo lo puede. No duda de que la voluntad de Dios ni de su capacidad de colmar a su iglesia de toda bendición espiritual. Estas no tienen límites y hasta sobrepasan cualquier solicitud y aún nuestros mayores sueños. Este poder proviene del Espíritu, quien actúa en nosotros y que se activa con nuestra fe y capacidad de creer en Dios. Nuestro Dios es grande y poderoso sin lugar alguno. ¿Y hasta dónde podemos arriesgarnos? A este Dios a quien Pablo llama Padre se dirige audazmente y confiadamente, si así fueran nuestras oraciones. Hermano, termina la cita. En base a eso, nosotros es lo que Dios nos está diciendo. Tenemos un Dios capaz. Muchos de los problemas que están pasando en nuestra propia vida diaria es que andamos postrados en problemas, en dificultades, en dolores, porque se nos ha olvidado quiénes somos y qué es lo que Dios, el Dios que tenemos. Y muchas veces cuando viene la cercanía de la operación, cuando viene el problema de salud, cuando viene el problema de la comida, cuando viene el problema de mi hijo o mi hija que sigue dando problemas, que no me deja dormir, que tengo problemas con tal circunstancias, se nos olvida el Dios que tenemos, aquel que es poderoso, aquel que es dinamite, aquel que tiene el poder y la capacidad para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y por eso, como dice Eclesiastés, veo príncipes, veo siervos, mendigos montados a caballo y príncipes a pie. Nos vemos derrotados, nos vemos y Dios entiende la condición de nosotros, pero nos llama, ve con esta tu fuerza, no te envío yo. Él es capaz para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y es por eso que tenemos que recordarnos quién tú eres y las armas que tiene a tu disposición. En medio de esas cosas, nosotros tenemos que recordar otras cosas que aparecen en el versículo 20. En medio de eso, tenemos que la información que Dios, en primer lugar, es poderoso para hacer todo lo que pedimos. Todo lo que pedimos. Como Henry se comenta, a fin de apreciar enteramente lo que estas palabras se implican, se hace necesario observar que el razonamiento de Pablo ha tomado los siguientes pasos. En primer lugar, Dios es poderoso para hacer todo lo que le pedimos. Dios es poderoso para hacer todo lo que le pedimos. En efecto, nosotros lo sabemos y queremos tener eso en mente. Dios no es el genio, supergenio de la lámpara mágica que va a darnos y complacernos los 3 deseos que nosotros queremos. Tampoco es el mesero que se va a ajustar a lo que nosotros queremos hacer. Tráeme un refresco, pero yo lo quiero con hielo. No, Dios no tiene que adaptarse a nosotros. Dios no tiene por qué hacer lo que nosotros queremos en el sentido de nuestros pecados y de nuestro propio orgullo. Pero Dios es capaz, y así quiere hacerlo, para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios tiene esa capacidad. Los israelitas dijeron, ¿y tiene poder para ponernos un banquete en la mesa? ¿Tiene capacidad para darnos carne? Yo lo único que veo es este pan. Y Dios le dijo a Moisés, ahora verás lo que haré yo. ¿Cómo que si tengo capacidad? Y Moisés le dijo, pero ¿tú sabes cuántos millones de gente hay aquí? Moisés también quería, como que pensó, espérate, le dio. Y a veces, yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me pasa muchas veces,
me quedo asombrado porque nosotros tenemos una manera de pensar y calcular cómo es que van a venir los resultados de lo que nosotros le hemos dicho a Dios. Cuando Dios nos asombra y vemos que ese lado se cierra y decimos, ya, se acabó la última oportunidad que había de esas cosas. Y de repente de algo de donde nosotros menos pensábamos, venía de Dios, wow, y nos complace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese es nuestro Dios. Dios tiene capacidad, Dios tiene el poder, Dios tiene la habilidad, Dios tiene los recursos sin límite para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Con el caso de mi hijo, con el caso de la enfermedad, con el caso de las circunstancias, la mayoría de las veces he visto que Dios puede, y lo ha hecho, como el caso de hermana Elsa y como el caso de muchas otras gente, de quitarle la enfermedad. Ese es nuestro Dios. Pero Dios es capaz, la mayoría de las veces que lo veo, es atravesar con nosotros en el medio del problema y sacarnos a flote hasta el otro lado. Ese es nuestro Dios. Él se complace en estar con nosotros en medio del fuego, en medio del problema, en medio de los exámenes que tengo que enfrentar, en medio de la universidad, en medio del trabajo que se me presenta, en medio de los enemigos y las personas que no me aceptan en el trabajo, en medio de todas esas dificultades. Dios se glorifica porque Dios es capaz, tiene la energía, dinamite, de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Abraham le dijo en Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y cuando se le presentó esa primera palabra en la Biblia, tiene mucha implicación con todo lo que va a decir. Y la palabra todopoderoso es El Shaddai. Todos ustedes han escuchado muchas canciones acerca de eso y saben de lo que quiere decir. El Shaddai quiere decir el todo suficiente, el que tiene como si fuera en el seno de la madre la leche necesaria para dar lo suficiente y quedar más. Y ese es nuestro Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tú tienes alguna necesidad? No un antojo, una necesidad. Mi Padre, tu Padre, el que alimenta las aves, el que es el Padre tuyo y no de las aves, las alimenta a ellas y te la va a dar a ti. Cuando Amasías, en 2 de Crónicas 25:9, regateaba con un profeta, haber dado mucho dinero para ahora tener que desbaratar los planes y perder dinero, en 2 de Crónicas 25:9 le dijo a Amasías al varón de Dios, ¿qué pues se dará de los 100 talentos que le he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios le respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. ¿Qué son los 100 talentos que tú has dado? ¿Qué son los 1.000 millones? ¿Qué es el disparate de lo que cuesta la enfermedad de esto? Tratar esto. ¿Qué es esto de esta operación? Jehová puede darte mucho más que eso. Él es capaz, Él es poderoso. Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Como dice Deuteronomio 28:12. Te abrirá Jehová con su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. ¿No es por eso digno de alabar el Señor? Dios puede abrir las puertas de los cielos y dar lo que necesitamos. ¿Y por qué no lo tengo ahora? Porque necesitamos en fe depender de Dios y porque a Dios le interesa que dependamos por Él para que podamos crecer en fe, para que podamos crecer en paciencia, para que podamos buscar su rostro, porque somos unas personas que son incoherentes y Dios lo sabe lo que somos. Un día estamos altos con el Señor, un día estamos que nosotros casi ni pisamos el suelo. Y otro día estamos destrozados por el pecado, por la relación con nuestras parejas, por la manera que, comenzando por mí, la manera como le hemos hablado a nuestra esposa o nuestro esposo. Y Dios conoce nuestras incoherencias.
Dios conoce también los ídolos del corazón, como se hablaba ayer. Los deseos de aprobación. Los deseos, esos deseos que van detrás de la idolatría, en el fondo de las cosas que necesitamos cambiar. El deseo de seguridad que queremos que nuestro esposo o nuestra esposa nos dé. El deseo de controlar personas o lugares o cosas. Dejar todo. Hay personas que si no tienen todo amarrado y agarrado, no dan un solo paso. Y quieren controlar y sugestionar a todo tipo de personas. ¿Y de dónde vienen las guerras? Vienen de eso. Y es por eso la cena del Señor que nos viene a recordar. Esos ídolos del corazón, tienes que enterrarlos. Tienes que batallar con ellos. El deseo de seguridad que representa el dinero u otra cosa. A veces no es el dinero lo que estamos buscando, es la seguridad que está detrás del dinero. Esa es la torre. Yo necesito tener todo arreglado. Principalmente, eso no está mal, por eso estamos diciendo que son los bienes que a veces nosotros hacen que nos poseamos. Entonces, algunas veces el deseo de tener una casa por encima de cualquier otra cosa, si tenemos que destrozar al marido, lo hacemos. No estoy diciendo que esté mal la casa, por si acaso alguien vaya. Pero es lo que está detrás de lo que pasa en nuestro corazón. Dios quiere que tengamos una radiografía de lo que está pasando, lo que está ocurriendo, los pecados de idolatría que hay en nuestro corazón. El deseo de controlar, el deseo de seguridad, el deseo de ser reconocido, el deseo de tener en cada uno de esos la aprobación. Todos esos son ídolos del corazón. Y por eso, como se habló ayer, yo tengo eso en la mente. Si tú no estás conmigo con respecto a ese mismo punto, entonces tú eres mi enemigo y te voy a pasar por encima. Y es lo que viene en nuestro corazón. Porque si tú no me dejas que yo tenga la aprobación tuya, te voy a destrozar con las palabras o con los hechos y te voy a pasar por encima. O te voy a destrozar con el silencio, que va a durar 1, 2, 3 días. ¿Qué te pasa? No, nada. Pero dime, ¿qué es lo que te pasa? No, nada. Si te ha dicho algo, perdóname. Tú reconociste que hiciste algo. La ironía y todo lo demás va en los deseos de nuestro corazón y Dios quiere exponerlos para venir a la cena del Señor. Y si tú estás aquí y no conoces a Cristo, lo que te estamos presentando es los deseos que hay en nuestro propio corazón y que necesitamos ir a la sangre de Cristo al igual que tú, porque somos pecadores necesitados de Él. Pero Dios tiene la capacidad, como dice en Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, le dijo Jeremías, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares, castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo, magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Alabado sea su nombre, ese es nuestro Dios. Confiesa, hijo de Dios, que muchas veces has olvidado o has tenido en poco el que gobierna los cielos. ¿Acaso has pensado en que acaso piensas que no le importas a Dios o que Dios está demasiado ocupado para atender tus necesidades y plegarias? Con dolor deberías hacerlo, clamando con el salmista, como nos ha pasado a todos en el Salmo 73, 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción
es Dios para siempre. Él es el Shaddai, el todo capaz, el todo suficiente en el problema que tú tienes. Además de eso, el pasaje nuestro dice que es capaz de hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Como explica MacArthur, al cumplirse las condiciones de los versículos 16 al 19, el poder de Dios que obra en y a través de los creyentes es ilimitado y mucho más allá de su capacidad de comprensión. Termina la cita. Es mucho más allá de lo que tú y yo podemos pensar. Como dice 2 Corintios 9:8, poderoso es Dios para hacer todo lo que abunde en vosotros, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Eso es mucho más de lo que deseamos, transmite el original. Para ilustrarlo, yo no sé si a ustedes les pasan, permitan que utilice a mi querida esposa en esta ocasión de manera positiva, ¿no? Yo le digo a mi esposa que Dios tiene una manera especial de tratarla, porque cada quien, uno tiene la forma de ser. La esposa mía, a veces dice ella, y es verdad, ella ni siquiera le ha pedido a Dios lo que le va a decir, y Dios viene y se lo concede. Ella dice, oye, me gustaría tener tal cosa en la mente, así, y Dios viene, ¡rut! Yo le dije, bueno, Dios te añoña a ti. Es una manera de lo que nosotros, pero cada uno de nosotros puede decir y puede ver que hay muchas formas en las cuales Dios nos sorprende. Como le dijo Dios a Salomón en Primera de Reyes 3:13, cuando él le pidió sabiduría, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días, más de lo que pediste. Más de lo que pediste. Dios nos ha asombrado muchas veces, nos deja asombrados. A veces pedimos una manera de ser y a veces en los momentos más difíciles nuestros hijos reaccionan de otra forma y nosotros decimos gloria a Dios. Y a veces nosotros en medio de las circunstancias no sabíamos que contábamos con tal dinero, tal ayuda, y viene una ayuda de repente y gloria a Dios. Dios nos sorprende más de lo que pedimos o entendemos. Como dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero dice el versículo 10, es importante que eso Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso quiere decir que Dios lo ha revelado. Esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, Dios ya la ha revelado. La ha revelado por medio de su Espíritu. Y tenemos una comunión diaria con Dios Espíritu. Por eso no podemos dejar de estar conectados a la fuente cada día, donde sirva para nosotros, como se ha hablado en un año de cambios, en una comunión diaria con Dios, conectados con Dios, desde todos los pensamientos, desde todos los momentos, desde todas las dificultades, aún hasta las relaciones que vamos a tener con nuestra pareja, todo debe estar ligado a la fuente de nuestro Salvador y pedirle esta ayuda para eso. Pero Dios puede hacer mucho más, muchísimo más. Y además es la idea del texto que aparece muchísimo más de lo que pedimos o entendemos. Como dice Henderson, el apóstol agrega inmediato que no se está refiriendo a cosas abstractas. La omnipotencia revelada por Dios al contestar la oración no es invención de la imaginación, sino que obra en consonancia conforme a aquella operación de su poder que está obrando ya dentro de nosotros. Dios nos sacó de las tinieblas, introduciéndonos a la luz, transformó a hijos de ira en hijos amados y llevó a cabo la reconciliación entre Dios y el hombre, entre judíos y gentiles. El poder del Dios infinito fue el que se ejerció al levantar a Cristo de entre los muertos y es el que está ahora operando en nuestra propia vida de manera paralela y nuestra resurrección espiritual. Termina la cita. Ahora, ¿no es maravilloso? Dios está haciendo eso. Oye, pero ¿por qué yo no lo percibo así, de esa manera?
El problema está que Dios está trabajando con nosotros como lo hemos ilustrado. Dios en el mármol grande, en ese mármol grande de granito, que como dijimos el escultor Leonardo decía, ¿y cómo es que tú haces las obras de escultura tan perfectas, tan grandes? Oh, eso es fácil. Yo miro en un bloque de mármol y con el cincel quito todo lo que no es. Por ejemplo, caballo, que él vaya a ser un caballo. Y eso es lo que Dios está haciendo. Dios está más interesado en que tú formes parte de la iglesia de Cristo, que tú seas conformado a la imagen de Cristo, que en que tú tengas dinero, tengas salud, tengas toda una serie de cosas que no son lo que de verdad tiene el propósito de Él. Así que, en segundo y a manera de aplicación, ya vimos lo que Dios estaba haciendo en la doxología, cómo era que estaba Él haciendo la recomendación. Y a manera de aplicación, nosotros vamos a ver cuál debería ser la actitud de nosotros ante lo que Dios está haciendo. Ok, tú me has dicho que Dios es que debe recibir la gloria. ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuál es mi compromiso? ¿Qué se me pide? ¿Qué es lo que Dios está diciendo con esto en el mensaje de hoy? Versículo 21. En primer lugar, adoración. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. A ese Dios que es tu Padre, en primer lugar, que te ama entrañablemente, a tal grado de desprenderse de lo que Él más quería, su Hijo amado, para que vivamos por Él. Y eso debiera producir en nosotros, miren qué grande amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Qué gran amor. Cuando alguien quiere pensar, yo no sé si Dios me ama, lo que Dios dice a sus hijos amados, mira la cruz. Miren qué grande amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Ah, pero tengo problemas en mi casa, tengo problemas en mi negocio, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con tal cosa. Recuerda lo que eres, se te ha olvidado lo que eres. Recuerda quién eres, hija de ese Padre amante que necesita entonces que tú veas eso para que tú misma saltes en adoración. A ese Padre que, como dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Es de eso que tratamos en este tiempo de Santa Cena y venimos aquí a la Cena del Señor, en que anunciamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor hasta que Él venga. Que ese Padre reciba la gloria, la fama sea dada a Él. Pero Dios no es un ególatra, no es una persona que lo que necesita, que necesite la alabanza de nosotros y que esté mendigando la alabanza de nosotros. Él no la necesita, y si todos fuésemos hacia el infierno, Él nunca dejaría de ser Dios, dejaría de ser justo, dejaría de ser santo y dejaría de recibir alabanzas de millones y millones de seres en el mundo entero y de ángeles. Pero nos ha dado el privilegio de, habiéndonos rescatado, ¿qué es lo más posible que uno va a tener? Todos lamentablemente escuchamos la muerte del tiroteo del joven que hizo en esa comunidad de Texas y lo triste. Una de las noticias más importantes que pasó ahí fue el de una maestra que cubrió con su cuerpo para que muchos o algunos de sus muchachos fueran salvados. Esa profesora que recibió la mayoría de los balazos y murió, y que después su marido de un ataque al corazón por las circunstancias murió.
¿Cuál tú crees que debería ser la actitud de uno de los niños que fue protegido por el cuerpo de esa profesora? Ah, no, yo no tengo mucho tiempo, yo necesito ir a Disney World. No, no sería la actitud de esa persona así. No sería la actitud de ese niño o de esa niña lo primero que pasaría. Ah, no, yo no sé si mi papá me va a pagar el colegio completo. Yo todavía no estoy seguro. No estaría preocupado tanto por las cosas que pasaran alrededor de ese tiempo, como de una actitud de alabanza, de gratitud a esa profesora por lo que le hizo. Lo que este pasaje demuestra es que la actitud normal que debería existir en ti y en mí es una actitud de adoración a nuestro Dios, de postrarnos a sus pies por el sacrificio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo para ayudarnos aquí y ahora y para la eternidad. Que el Padre reciba la gloria, la fama sea dada a Él. Y el argumento va desde mayor a menor. Si lo que valía más su Hijo, Dios no lo sacaliñó, no regateó, Dios no puso peros para entregarlo. De lo que recordamos hoy aquí en la cena del Señor, ¿nos negará algo menor que necesitemos juntamente con Él? Nos negará la necesidad si necesitamos una operación. Nos negará si necesitamos la ayuda con nuestros hijos y nuestras hijas. Nos ayudará si necesitamos la situación de seguir hacia adelante. ¿Por qué tenemos que temer? ¿Por qué tenemos que ver que la fábrica Abo cerró la fórmula infantil durante un tiempo y ahora fue que la abrió? Si nosotros tenemos un Padre en los cielos, ¿por qué tenemos que nosotros sino adorar a nuestro Dios? También adoraremos al Hijo, como cantamos, a nuestro Señor en el medio por el cual son todas las cosas en la iglesia. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. O sea que el Hijo recibe la gloria por todas las edades, por los siglos de los siglos. El Padre a través de Cristo. Y de a eso decimos amén, como traduce correctamente las Américas, por todas las generaciones, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y esa debe ser la actitud tuya y la actitud mía al venir a la mesa del Señor. Gracias, Cristo. Como dice JFB literalmente, de las edades de las edades, de la edad de las edades, se concibe que la eternidad está compuesta de edades, las cuales a su vez se componen de generaciones que se suceden unas a otras sin tener fin. Y eso se le debe al Mesías hombre, al Dios hombre, el Mesías, el Rey, su sacrificio por pecadores, enemigos. Tú y yo éramos enemigos con un puño alzado a su dominio. Algunos de nosotros desde un banco de una iglesia, tristemente. Con el puño alzado, hoy no voy a adorar, hoy voy a estar, hoy, ¿y dónde es que va a haber la comida? Y no quiero adorar. Con el puño alzado. Y nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo tuvo paciencia, tuvo amor, tuvo misericordia y nos rescató. Como dice Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y esto es lo que venimos a recordar aquí. ¿No es digno de alabar? Como cantamos esta mañana y como otra canción dice, y con miles de aleluya tu nombre exaltaré. Solo tú mereces gloria, la honra y el poder. Señor Jesús, esta canción es por siempre tuya. Con miles de aleluyas y miles más. Es por eso que nosotros estamos aquí. Y es por eso que nos recuerda. Es como el samaritano cuando fue sanado por Jesús. Pero la idea que nosotros venimos saltando, dando gloria a Dios, postrándonos ante nuestro Señor. Y como dice Marcos Vidal, cuando todos estén dando alabanza, yo no quiero tantos premios. Muy bien, amén, gloria, las calles de oro, todo lo que tú quieras. Yo lo que quiero es, cuando todo el mundo, los millones de personas adoren, estar con ellos y después de eso,
quiero postrarme a tus pies. Y quiero, solo déjame mirarte una sola vez. Yo creo que muchos de nosotros, en este caso, si Dios me da ese privilegio, que es lo que siempre queremos, nos postraremos ante el Cordero. Hay gente que querrá besar su cara, besar sus manos. Muchos de nosotros nos postraremos solamente a sus pies. Como la viuda ante Eliseo, nos postraremos y agarraremos los pies de él y los besaremos. Y no dejará que pase, sino que pase mucho tiempo. Ahí lloraremos, ahí besaremos sus pies y nos quedaremos ahí por mucho tiempo, adorándole por todo lo que hizo. Pero ¿no lo es su Santo Espíritu también que intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse? A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Por todas las generaciones, como traduce las Américas, de la edad de las edades, y nosotros adoraremos a Dios. Unido a esto, adoración, debe haber gratitud. Como dijo David cuando Dios le dijo que le daría más de lo que pensaba al darle una dinastía o una casa en 2 de Samuel 7, 18 y 20. Él entró y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo de porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Mire todas las veces que dice Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios. Por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y a causa de ese constante progreso en deleite, la respuesta progresiva en alabanza jamás cesa. Puesto que cuando, como dice Génesis, hay en el cielo 10,000 años disfrutando, esplendentes como el sol en su brillar, dijo John Newton, no nos restan menos días para loar al Dios amado que en el punto venturoso al comenzar. Dice, me faltaría la eternidad para yo poder adorar, dice esa otra canción. Pero lo intentaré alabarte en la eternidad. Por último, tengamos confianza y esperanza para acercarnos a Dios con nuestras peticiones. Ante aquel que es capaz, que quiere y está dispuesto a darnos mucho más de lo que pedimos, imaginamos, deseamos o comprendemos. Por ese mismo poder que actúa a través de nosotros, como dice un comentarista, la sublime oración del apóstol concluye señalando que Dios contestará. En vez de ser muy difícil que Dios conteste tan grandes peticiones, Pablo asegura que Él puede hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Nos sacó de las tinieblas e introduciéndonos a la luz transformó a hijos de ira en muy amados hijos. Llevó a cabo la reconciliación entre Dios y el hombre, entre judíos y gentiles. Entonces, como dice Hebreos 4, 14 al 16, hermano, esta es la invitación al venir a la cena del Señor. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que acerquémonos. La mesa hoy es para acercarnos, no para decir que yo soy pecador y que por eso no puedo acercarme, que le hablé mal a mi esposo, y por eso no puedo acercarme. No, es para después de revisarnos, confesar nuestros pecados y acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En tu hora de dolor, en tu desesperación, hermano, hermana, no te alejes de Dios, no te eches hacia un lado, acércate con confianza a este trono que destila gracia, favor inmerecido para pecadores. El arco iris de Dios está dispuesto, pero su arco está hacia arriba, no para
castigarte, sino precisamente para destilar gracia, favor inmerecido para pecadores. Y si tú, hijo de cristiano y amigo que nos visitas, estás aquí, Dios te ha traído en misericordia para decirte que Él ha dispuesto que un Salvador, el Señor y Salvador Jesucristo, venga, muriera en un lugar de pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay esperanza, hay misericordia oportuna. Misericordia te será concedida si ruegas por misericordia, y gracia encontrarás para oportuno socorro. Hijo mío, hija mía, amigo que nos visitas, no deseches la invitación del que te dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Acude a Él, no rechaces su invitación, y acércate en la cena del Señor para confesar tus pecados y pedir misericordia, y misericordia te será concedida. Dios tenga misericordia de ti. Oremos. Oh Padre Santo, Dios Todopoderoso, tú conoces cómo somos nosotros, conoces nuestros pecados, y tú eres un Dios escrutador, como dice el Valle de la Visión. Tú lees el corazón, observas los principios y los motivos de nuestros actos. Tú ves más impureza en el cumplimiento de nuestro deber de lo que nosotros jamás vemos en cualquiera de nuestros pecados. Oh Señor, los cielos no son limpios a tus ojos, y tú ves necedad en tus ángeles. ¿Qué sería de nosotros? Quisiéramos escapar de nosotros mismos por nuestras abominaciones. Sin embargo, oh Señor, tú nos conoces, no nos aborreces, sino que has ideado la forma de que regresemos a ti por medio de tu Hijo, que para darnos vida murió por nosotros. Oh Señor, tu honor queda asegurado, y de manifiesto aún en nuestra absolución de nuestra condena por medio de Cristo, en quien misericordia y verdad van de la mano, en quien justicia y paz se besan mutuamente. En Cristo los esclavos encuentran libertad, culpables el perdón, los impuros encuentran renovación. En Cristo hay fortaleza eterna para débiles, y nosotros rogamos por misericordia. Riquezas inescrutables para los necesitados, tesoros de sabiduría y conocimiento para los ignorantes, plenitud para los vacíos. Yo escucho tu misericordioso llamamiento a venir a la cena del Señor. Yo la tomo, yo la acepto, yo la aplico y recibo su gracia. No solo me someto a tu misericordia, sino que me conformo con ella. No solo me glorío en tu cruz, sino en el crucificado e inmolado. No solo me gozo en el perdón, sino en aquel gracias al cual se dispensa la expiación, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por Él. Oh Señor, al venir a la cena del Señor, reconocemos que tus bendiciones son tan seguras como gloriosas. Tú nos has provisto de seguridad y prosperidad, y nos has prometido que nos mantendremos firmes y nos fortaleceremos, porque poderoso eres para hacernos estar firmes. Tú nos has prometido que nos mantendrás firmes, que nos fortalecerás. Señor Dios, no podemos hallar tranquilidad sin el perdón de nuestro pecado. No podemos descansar sin la renovación de nuestra naturaleza mediante la gracia. No podemos encontrar paz sin la esperanza del cielo. Ven tú con poder, oh Señor. Ven tú a nosotros por tu Espíritu. Danos la gracia. Ayúdanos en medio de nuestra debilidad. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a tomar la cena con limpia conciencia. Todo esto lo tengo en tu Hijo Jesús. Bendito sea su nombre, porque